Pero nos metemos de lleno en el ámbito político. Entre medio de la visita de Zarzora aparece a nivel nacional esta situación en donde el gobierno de nuevo va al frente con algo que parecía de que había quedado en el olvido y encajonado, pero no es así, Gaby. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Y a prestar atención, porque ayer en la ANCHAM el ministro Sturzenegger dijo: quedan 50 días, en realidad son 45. ¿Para qué? Para que se determinen las facultades delegadas al presidente de la Nación. Y lo dijo el propio Sturzenegger ayer en declaraciones a la prensa. Se van a venir varias medidas que van en torno a las modificaciones que creemos necesarias en el Estado y a el rumbo del gobierno. Por eso digo, esto que pasó esta mañana, que salió publicado en el boletín oficial, a estar atentos porque... como le suele ocurrir al gobierno cuando está con el caballo ganador y después de lo que ha ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el último domingo, a prepararnos porque de estos anuncios me parece que van a empezar a surgir. Y hoy, particularmente, Héctor, con 3 decretos publicados en el boletín oficial esta mañana, muy temprano, cuando el gobierno vuelve a marcar algo que ya había intentado en más de una ocasión. Lo había intentado con la ley ómnibus, aquella ley que después se transformó, lo intentó con la ley Hojarascas, también lo intentó, claro, con el decreto de necesidad de urgencia 7023, que en gran parte está vigente, y hoy nuevamente, Héctor, cercenando el derecho a huelga. En uno de los puntos lo dice en ese decreto particularmente. Hay algunos puntos, si uno ve la indicada letra chica de este tipo de decretos, se encuentra con, inclusive que le han sumado Sturzenegger y su equipo, el presidente, Caputo, no sé quién o todos juntos, le han sumado también algunos ítems que antes no estaban, como por ejemplo el hecho de limitar la cantidad de días. A ver, vamos a poner un ejemplo claro. Lo que ellos dicen que en base a derechos de la sociedad, en donde puede influenciar, por ejemplo, la salud de la gente, la cantidad de días puede recortarse. Vamos a poner un ejemplo claro. Van al paro los recolectores de residuos, ¿sí? Ahí podría intervenir el gobierno y decir, che, no pueden hacer más de un día de paro porque si van con más días de paro, esto puede influir directamente sobre la salubridad de la gente porque hay basura en la vereda. Por lo tanto, te limitan hasta los días de paro. Incluye también a otros espacios. Incluso habla de radio y televisión. La pregunta que me hago ¿quién queda fuera? ¿Quién queda fuera? Porque antes se hablaba de educación, de salud. De educación, ahora el abarcativo es casi para todo. Con un nivel altísimo, 70-75% en educación, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo podemos hacer medir una medida, cómo se puede sentir una medida de fuerza de la educación? Regula desde el nivel inicial al nivel medio, el decreto. ¿Cómo se puede sentir una medida de fuerza si el 75%, si el 70% tiene que estar en el lugar? Ajá. Tenemos un pequeño problema con tu micrófono, Gaby, pero de todas maneras ahí lo estamos solucionando. Decíamos, esto es muy importante. Uno espera, ya vamos a mostrar en un momento nada más las imágenes del tuit por parte de la CGT, pero espera una rápida respuesta de la CGT, porque nos encontramos frente a una situación extrema. Como bien decía Gaby, está hablando entre un 50% y asegurar un 75%. A ver, ¿qué significado tiene un paro en donde vos de 10 trabajadores tenés que asegurar que más de 7 estén presentes? Es algo increíble. Van por el 75%, sumado a que, como bien marcabas vos en educación, incluye hasta, por ejemplo, las guarderías. Las guarderías, por ejemplo, Héctor, también. Gracias al equipo. Sí, problemas a trabajar la Fórmula 1, de lo rápido que lo solucionaron. Me parece que, Héctor, es clave también lo que decís, ¿no? Desde las guarderías está buscando regular el gobierno el derecho a huelga. Ahí veíamos, cuando vos estabas haciendo recién este detalle, en lo que han publicado la CGT, el Poder Ejecutivo quiere eliminar el derecho a huelga por decreto y a espaldas del país. Es el mismo Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, está buscando sacar un blanqueo por decreto. Esto pasa cuando se le dan facultades delegadas al presidente de la Nación en materias tan amplias que les permiten estos juegos. Seguramente alguien me podrá decir, hoy me lo decían en el día de hoy, quizás vuelva a llegar a la justicia, quizás este reclamo de la CGT va a llegar a la justicia en las próximas horas y nuevamente la justicia lo frene, como lo ha frenado con el DNU 7023, que todo el capítulo legal está frenado y por eso esas reformas no avanzaron. Pero estamos en un gobierno que intenta
cada vez más ir en contra de los trabajadores y de las trabajadoras, cada vez ir recortando incluso más derechos y en este caso yendo con algo que está en la Constitución Nacional. El derecho a huelga está celebrado por la Constitución Nacional y también por los pactos preexistentes que tenemos en el país y a los cuales tienen derecho constitucional. Y los pactos internacionales a los cuales el país está alineado. A ver, hablar de trabajadores esenciales en materia de economía y exigirle que los bancos van a tener que tener entre un 50 y... Porque agregaron a los bancarios ahora. También los agregan bancarios. a los bancarios. Radio y televisión lo han agregado también, ¿sí? Como algo esencial y que debe estar presente en los días de paro entre un 50 y un 75%. Producción Pero de medicamentos e e insumos hospitalarios. bueno, lo marítimo también. Producción. ¿Qué pasa? ¿Para sacar algunos pescados? ¿De qué están Transporte hablando? terrestre y subterráneo de personas. Servicio de radio y televisión. Actividades industriales continuas. Siderurgia, producción de aluminio, actividad química y actividad cementera. Que entran casi todos. Industria alimentaria de calidad de valor. Amplísimo. Por eso te digo que entra prácticamente todo. Hubieran sido más claros si hubieran dicho, mira, la limitante del paro es que si quieren ir al paro pueden entrar solo 2 de cada 10 trabajadores o 3 de cada 10 trabajadores prácticamente y el resto tiene que seguir laburando. Porque en sí la interpretación que uno puede hacer, y no exagero nada, es esa. Es ponerle un límite a la huelga en la Argentina. No hay muchos países democráticos que tengan semejante límite. No, porque aquí empieza, Héctor, y si uno escucha algunos discursos que salen a defender esto desde el gobierno nacional, a decir, Argentina es el único país donde se frena, donde... Vamos a ver las protestas de lo que pasó en Europa en el último tiempo. ¿Qué pasa en Francia? 18 huelgas en España ¿Qué pasa? en los últimos meses. En Alemania, por ejemplo, en las últimas semanas también. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Chile? En Chile, les estoy diciendo, un lugar donde mucha de la derecha de este país suele poner como ejemplo. ¿Qué pasó en Chile y cómo llegamos a un Chile que incluso con primero avanzada y luego retroceso en derechos ha planteado una nueva constitución después de lo que fueron aquellos saltos de molinete? ¿Se acuerda hace algunos años que derivaron en que Gabriel Boric termine siendo presidente de la nación? Incluso con una presidencia bastante cuestionable, pero digo, eso también pasó en Chile con la huelga y con la gente en la calle. Pero vamos más allá, huelgas en China, digamos, hay muy pocos países en donde no hay huelga. Podemos poner Corea del Norte y algunos más, pero los contamos con el dedo de una mano. Y este es el país de la libertad para el presidente de la nación. No, es increíble. Lo de hoy me parece que supera todo lo pensado, porque la primera intención ya era bastante grave, en donde se hablaba de un 30 o un 50% de presencialidad, que era muy difícil, porque cómo iban a contener en el tema docente, un 30% de docentes iban a lograr contener a todos los chicos en las aulas. Era un imposible. Claro, ahora si vos me decís, che, te exijo un 75% de presencialidad, sí, seguro. Sí, claro. Pero pero se corta la huelga. ¿Cómo visibilizamos una huelga? El derecho a huelga es una cuestión consagrada en nuestra Constitución Nacional que permite visibilizar una situación. Si vos tenés el 75% de una planta docente dando clases en un colegio primario, por más que la mayoría no esté de acuerdo y esté con muchas ganas de estar adhiriendo a la medida de fuerza, ¿cómo visibilizás esa medida de fuerza? Ahora, ¿quién se da cuenta que eso está pasando? Ahora, yo esperaba una respuesta más allá del texto en Twitter, en X, una respuesta más fuerte por parte de los gremios. Hay que ver si terminan de despertarse. Algunos podían hasta interpretar, está bien las palabras, lo escrito, pero está escrito. Vamos a los hechos, a lo empírico. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esto? Antes, ¿van a esperar que se expida la justicia o van a convocar a un paro? Sí, y no solo pienso en las centrales sindicales, sector de este país, también en algunos sectores de la política argentina, porque hay un gran, lo hablábamos ayer cuando analizábamos el resultado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un claro sector del país que encuentra representación hoy en el gobierno o en candidatos que puedan acercarse al gobierno nacional. Ahora, hay un amplio sector de la sociedad que no está encontrando referencias en la clase dirigencial de este país. Bueno, y con lo que ha pasado hoy, con respecto a temas que no pudieron ser tratados y que los propios, en realidad, senadores cordobeses terminaron acompañando. Sí, diputados cordobeses los propios diputados cordobeses, 3 particularmente, que responden al gobierno provincial de esta provincia de Córdoba, hoy no bajaron al recinto, no le dieron quórum, faltaron 5.
Con 3 cordobeses estaríamos más cerca. También podemos hablar de lo que pasó con diputados de otras provincias argentinas en un juego nuevamente del gobierno nacional. Hoy iba a sesionar la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué iba a tratar, Héctor? Una nueva moratoria. Recordemos que en este país no hay moratoria previsional. Sí. Que si una mujer hoy cumple 60 años y no tiene la posibilidad de jubilarse porque no tiene los aportes, tiene que esperar a cumplir 65 y acceder a una PUAN, que es una pensión universal para personas. Es el otro estamento que tiene las jubilaciones, que no llega a los 300.000 pesos, que es el 80% de la jubilación mínima. Eso es no aportante, pero Eso también en las aportantes, porque mujeres y hombres que hayan aportado, pero que por esta situación no le alcancen la cantidad de años, también tienen que esperar. Y si, digo, yo hice el caso de las mujeres porque tienen que esperar 5 años más, porque hombres hasta los 65. Pero también hoy, en la sesión, además de eso, de la nueva moratoria, había proyectos para mejorar la situación de los jubilados actuales. Había también proyectos, Héctor, para la situación de emergencia por las inundaciones. Porque en este país ha habido inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Incluso hay rutas nacionales que están volviendo a la actividad recién ahora, por estas horas, pero que están cortadas por la falta de obra pública, por la falta de presencia del Estado Nacional en esos lugares y por un Estado que mira para otro lado. Digo, estas situaciones lamentablemente son cada vez más comunes. Tomaron trascendencia lo que ocurrió a fines de la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, pero hemos tenido inundaciones en varias provincias en lo que va del año y estos proyectos hoy buscaban en el Congreso darle emergencia a ese tratamiento. Ahora, uno puede interpretar por el pensamiento de la extrema derecha en la Argentina, hablando de la Libertad Avanza y del PRO, de que buscaran no dar quórum, pero que el peronismo, parte del peronismo... Pero no destacamos acá, Héctor, hace algunos días, la visita de Martín Yarlora a la Corte Suprema de Justicia, peleando por la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Los jubilados nacionales están en peores condiciones que los jubilados provinciales, que no están en un buen momento. Están en peores condiciones y no bajaron hoy. Eso pasó hoy también en la Cámara de Diputados. Bien, y vamos a seguir con el tema huelgas y demás, pero seguramente lo vamos a hacer mañana. Vamos a hablar con los protagonistas. Veremos la Secretaría Local también cómo se expresa, pero bueno, hablando de Yarlora... Sí, hablando de Yarlora vamos a ir con lo que pasó hoy, pero quiero decir esto, a prestar atención, porque la próxima semana, el miércoles de la semana próxima, ingresa a esa Cámara de Diputados el proyecto de financiamiento para las universidades nacionales. Yo quiero creer que distintos sectores que apoyan a las universidades nacionales no van a volver a especular con los quórum y con los que pide el gobierno nacional, que ya ha anticipado que vetará todo aquello que no le guste o que no esté de acuerdo con su política de gobierno. Queremos creer. Queremos creer eso. Ya ha pasado el año pasado y nos equivocamos. Hablando de Martín Yarlora y de universidades nacionales y de apoyo a la educación pública, hoy vino el gobernador para anunciar varias cuestiones. Además de estar en el Centro Cultural Honor de Fabio anunciando obras viales, que ya vamos a entrar en ese detalle, hizo un mensaje en los 27 minutos que habló, no tuvo contacto con la prensa, dio un discurso. En los primeros minutos habló de la universidad pública. Ahora, increíblemente, y habló de esta casa. Increíblemente, antes de que lo presente, digo, no es tan increíble, pero prácticamente él no estuvo presente en el acto de los 30 años de la universidad. Ahora, como orador, lo que dijo con respecto a la Universidad de Villa María es prácticamente como si hubiera estado, te digo. Porque fueron todas flores e inclusive habló de la economía. Sí, exactamente. Mira, tengo un recorte de lo que decía en el arranque hoy del discurso Martín Yarlora. En su momento empezó Eduardo peleándola, creo, como concejal, Eduardo, ¿no? En aquel momento. Hoy está totalmente consolidada. Tuvo una mano solidaria tremenda cuando yo era intendente para que en San Francisco muchos de los jóvenes pudieran estudiar. Cuando se armó el CUF, el CRES. Más de 500 jóvenes en su momento, ahora son muchos más, fueron la primer camada de universitarios en su familia. Miren si la educación transforma, había que estar en esa colación. ¿De qué estoy hablando? De los maravillosos 30 años de la Universidad de Villa María. Y un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos los soñadores que construyeron y construyen a día ese polo de progreso universitario, no solo para Villa María, para toda la región. Villa María no sería lo que es sin esa maravillosa universidad, y la región y Córdoba tampoco sería lo que es. Vuelvo a valorar lo mismo. No todas las universidades en su tiempo histórico tuvieron el concepto de abrirse hacia los demás. Por lo general las universidades se cerraban, por lo general cuando uno venía y decía podemos hacer una carrera en otro lado, podemos trabajar en conjunto, no tenían esa visión de apertura, y esta universidad fue una universidad que le permitió a muchas ciudades, entre una de ellas San Francisco, poder crecer y progresar y también dictar clases universitarias. Tal vez de ahí, y habiendo peleado esa transformación también en mi ciudad, es que hoy
en medio de esta situación crítica y que eligen el ajuste educativo como mecanismo, que es condenar a tu pueblo, por supuesto, a la falta de progreso. Nosotros en Córdoba estamos haciendo el proceso de federalización más grande universitaria en la historia. Así que vamos a estar seguramente antes de fin de año trabajando en conjunto y viendo en este momento donde se restringe el financiamiento universitario, de qué manera nosotros podemos construir algo en conjunto con la Universidad de Villa María para ayudarla en su desarrollo, en su trabajo y en su futuro. Uno puede discutir algunas políticas de Zarzora. Que es un tipo agradecido, lo es. Siempre agradece a la Universidad de Villa María. Para él es muy representativo la presencia de la universidad en su terruño, en su lugar, en su espacio. Sí, dijo en mi ciudad, por más que fue intendente de Córdoba, es su ciudad de origen. Sí, claro, claramente. Pero el hecho de decir Villa María no sería lo que es sin la universidad, que lo diga el gobernador de la provincia, es realmente fuerte. Es fuerte, es real. Es fuerte, Héctor. Y yo cuando nos escuchaba hoy a Zarzora pensaba también en lo que nos dijo a nosotros Bernarte, ¿te acordás en la transmisión el día del acto? El intendente de San Francisco, que recordó cómo transformó también a ese territorio la Universidad Nacional de Villa María. Muy agradecido Zarzora, muy protagonista también de la lucha en el año 2018, cuando, por ejemplo, la sede de San Francisco corrió peligro de continuidad como diputado nacional. Y un Zarzora que, lo decía ayer al final del discurso, hablaba de lo federal en su gestión de la universidad, porque no solo se destaca este acompañamiento a las universidades nacionales, sino una bandera fuerte del gobierno de Martín Zarzora es este paso hacia un crecimiento que está dando la Universidad Pública Provincial de Córdoba, que ha llegado ya a varios terruños de esta provincia, incluso transformando algunos institutos que existían de educación media o superior en una transformación de la Universidad Provincial. Y él cita el presupuesto. Y cita ahí el tema del presupuesto. Por eso me parece interesante. Pienso en Ignacio García Aresca, que es un hombre que también ha gobernado San Francisco, que también viene de San Francisco, que también ha apoyado la sede de la Universidad Nacional de San Francisco. Yo quiero creer que la semana que viene no va a haber un rechazo a eso, porque de hecho me consta también que de distintos sectores la ley que se va a presentar es un poco más amplia que la del año pasado, que no llegó a repasar el veto, y que también ha tenido reuniones por parte de los diputados nacionales desde distintos sectores del sistema universitario, no solo de docentes, no solo de no docentes, sino también de rectores. Así que ojalá que la próxima semana eso se vea reflejado, y me parece que está bueno remarcar esto. Hoy Zarzora habló y abrió su discurso hablando de la Universidad Nacional de Villa María cuando no tenía ninguna obligación. Así como criticamos algunas cuestiones, no tenía la necesidad de decir nada Martín Zarzora sobre la Universidad Nacional de Villa María, y le dedicó allí, en otro contexto, este discurso porque no había podido estar el... Yo creo que es un adelanto de la posición que va a tomar el oficialismo cordobés. Yo creo que también. Y si es coherente con lo que pasó el año pasado, seguramente va a haber un acompañamiento a las universidades nacionales. Así lo había sido por casi todo el arco de diputados y senadores de la provincia de Córdoba, a excepción de algunas que estaban muy cercanos, rozando la Libertad Avanza, que pueden replicarse ahora, como la senadora Carmen Álvarez Rivero, por ejemplo, del PRO, pero ya dentro de la Libertad Avanza. Lo que vino Martín Zarzora fue a anunciar obras viales que tienen que ver con la duplicación de la Ruta 158 en el ingreso, y también algunas otras obras que se dan en Ruta 2. Martín Zarzora destacó en su discurso que esta es una obra que va a superar los 14.000 millones de pesos, que arranca con la licitación el viernes, pero mientras se desarrollaba todavía el acto dentro, afuera salieron a hablar Gutiérrez de Vialidad Provincial y el intendente Eduardo Castelo. Te traje un recorte sobre eso porque explican los detalles de la obra que no los había dado tanto Zarzora en el discurso. Lo vamos a escuchar. Es una inversión superior a los 40.000 millones de pesos que se vuelca en todo un año y que complementa las obras que van a hacer los vecinos, Villa María, la municipalidad y la provincia, como son las 400 cuadras de pavimento. No solo vamos a pavimentar los barrios, 18 barrios, no solo le vamos a poner 100% de luces LED, sino que vamos a hacer que los ingresos de la ciudad tengan que ver con lo que es la ciudad de Villa María. Villa María no tenía ingresos jerarquizados, teníamos accidentes, lo hemos tenido, lo sufrimos, como pasó el fin de semana, y esto nos va a permitir hacer una rotonda en esa zona de la Ruta 2 y Ruta 9, hacer toda una zona de iluminación completa de los dos ingresos, y esto habla del acompañamiento que ha hecho el gobierno provincial a los villamarienses. Por eso decimos siempre, los villamarienses acompañan a lo que nos acompañan. Hoy acompaña Córdoba, y como recién decía el gobernador y el ministro, los que no acompañan son Nación, que sigue metiéndole la mano en los bolsillos de los cordobeses.
El día viernes va a estar publicada en el boletín oficial ya el llamado a licitación de esta obra tan importante, gestionada por el intendente Castelo, y que va a permitir mejorar sensiblemente los accesos a Villa María, y esperamos el 10 de junio ya hacer la apertura de los sobres para, como decía el intendente, aproximadamente entre agosto y septiembre dar inicio a las obras que se van a sumar a lo que ya fue licitado y está pronto a firmarse el contrato, que es la duplicación de calzada de la Ruta 2, la transformación en autovía de la Ruta 2 entre la autopista y la Ruta 9, y por supuesto también en el segundo semestre de este año esperamos contar con la totalidad de la circunvalación sur de Villa María y Villanueva totalmente lista, y de esta forma dotar este importante nudo vial a nivel nacional con una de las mejores accesibilidades posibles, siempre gracias al esfuerzo de los cordobeses. Bueno, bienvenida a las obras, volvemos a... Sí. ¿O nos vamos de nuevo a Casa Rosada? Sí, no, Casa Rosada. Solo decir que además de esto se entregan microcréditos del Banco de la Gente. Ajá. Y algo que dijo el gobernador, que lo dijo también el ministro Busso, lo podemos repasar en estos días, le pidió al gobierno nacional, y así nos vamos al gobierno nacional, la quita total de retenciones. Ajá. Que se vencen ahora. La soja vuelve a tener retenciones en algunas semanas nada más. Sí, pero ya marcaron que... Ya estaba marcado así desde el arranque. De hecho, Milei dijo, vamos, que hay que hacerlo ahora. Hoy hubo varios anuncios. En el boletín oficial se publicaron estos 3 decretos que le dábamos cuenta en el arranque de la columna. Pero Manuel Adorni salió y anunció algunas otras cosas, como por ejemplo que la subsecretaría de Derechos Humanos pasa a convertirse en una subsecretaría y que en este espacio se va a reducir un 40% del presupuesto y la planta. En este país, a 40 y algunos años del retorno de la democracia, venimos de conmemorar en marzo 49 años del inicio del golpe. En este país donde hay represores pesos que están teniendo algunos privilegios porque la justicia se mueve a correr de los tiempos políticos, hoy nuevamente en estos vientos donde el gobierno está con el caballo ganador, nuevamente atacando a los organismos de derechos humanos y a la tarea en derechos humanos. En un día donde, por ejemplo, hubo un acto de las abuelas de Plaza de Mayo donde Estela de Carlotto comentó esto de que solo quedan 3 abuelas en el país y que están haciendo el pase de posta a las nuevas generaciones para buscar a los más de 300 nietos y nietas que siguen faltando en este país. En un día donde nuevamente se vivieron momentos de represión en la presentación de cada miércoles de los jubilados. Y algo que también pasó hoy, y en esto quizás va a sorprender, pero digo, hasta ahora había que esperar para que esto ocurra. Hoy el gobierno anunció que 15.000 usuarios que viven en barrios residenciales del país, fundamentalmente en Puerto Madero, estaban anotados como ingresos de escasos recursos en los subsidios energéticos. Y que esos lugares ahora van a tener la tarifa plena. Bueno, que no tenían hasta ahora. Se tomaron su tiempo. 15.000 usuarios. Algunos nos han sacado los subsidios en otras partes del país ya hace bastante. Bueno, sí. Se tomaron su tiempo, pero si esto va en acorde a la ley, también hay que destacarlo, que hoy lo dijo Manuel Adorni, 15.000 usuarios que viven en barrios cerrados, particularmente en Puerto Madero también, que pagaban bajos recursos, pero en realidad tenían recursos altos. La seguimos mañana. Dale, la seguimos mañana. Bien.